Casco de ataque o de vida. En la 1.2 salió un set llamado Nómada del Invierno para personajes crío, principalmente en el Permafrost, que fue uno de los dos equipos más poderosos en la primera versión de Genshin Impact y posteriormente el segundo año en Inazuma. Y además en la 2.0 salió Ayaka, la reina del Permafrost, que utilizaba a la perfección este set y además podía utilizar Midsplitter. No solo eso, sino que fue el primer personaje que aprovechaba del todo correctamente el casco de ataque. Y por supuesto, como no puede faltar en Genshin, día a día hay una funa por algo, y la gente que trajimos y explicamos en primera instancia este tema del casco de ataque, recibimos críticas y no todo el mundo terminó de entenderlo, pero sí la gente pudo probar, los que realmente no se dejan llevar por el hate de redes sociales, sino que testean las cosas, que efectivamente en la mayoría de situaciones Ayaka, si te sobra la proporción, hacía más daño con casco de ataque. A día de hoy es muy normal que si tenéis un Neuvillette con su arma, llevéis un casco de vida de forma natural y ni siquiera os planteáis por qué es esto o por qué hace más daño con el casco de vida. Hoy vamos a hablar y vamos a ver el tema de los cascos, de los famosos cascos que no tienen por qué ser de probabilidad crítica o daño crítico, que es el stat más preciado y escaso de conseguir en los artefactos, sino que hay situaciones donde te puede sobrar la proporción crítica y vas a aprovechar mucho más para hacer daño, un stat base que multiplique el talento del personaje, principalmente vida o ataque, pero incluso en algunos casos muy extremos como Mabuika o Gaming, hasta podría ser un casco de maestría y podrías conseguir más daño. Hoy vamos a ver cómo, cuándo y por qué. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón, todo el equipo del canal se está muy agradecidos. Así que dale, este es el momento en el que te miro fijamente y te digo gracias por dar like y suscribirte con campanita y dejar un comentario para el algoritmo. Y hay un sorteo de Bendy gratis activo todos los días, así que solo por hacer todo lo anterior os lo puedo agradecer de una forma mucho más allá que apenas dar las gracias o esforzarnos tanto con todo el equipo por todo este contenido que os encanta. Y aparte, que aprovechen si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y vamos con el famoso casco de ataque. A día de hoy para muchos es normal que entiendan que hay un punto en el que les da más daño si os sobra la proporción crítica este stat, que es el valor base del multiplicador del talento. ¿De dónde surge todo esto? Pues bien, número uno, hay una fórmula de daño de Genshin muy sencilla de comprender y estudiar, y de hecho hay unos vídeos antiguos y la parte más profunda y técnica de Genshin hay gente a la que le da bastante igual. De hecho, ya no solo la parte técnica, sino la parte mínimamente más compleja de Genshin, de conseguir proporción crítica y no sé cuál stat de los personajes, sigue habiendo gente a la que le da igual, y hay un gran contenido y un gran público en Genshin Impact principalmente centrado en lo casual. A mí me gusta esto, mona china, pegar pum pum, 1.000.000, unga unga, ¡oh! Me sirve. Y ya está, suficiente. Pero hay un vídeo por aquí muy antiguo del canal que hablo de la fórmula de daño de Genshin y la fórmula de maestría en algunas reacciones, y lo pruebo con Illichurs en Enkanomiya, si no recuerdo mal, y os explico cómo exactamente tendrían que darse los números, y luego voy, lo pruebo con un Illichur y sale exactamente ese número. Es muy antiguo, es un feel del pasado que ha evolucionado y ha cambiado mucho, pero el vídeo es preciso y perfecto para explicar la fórmula de daño. Estará por aquí, los editores lo encontrarán. Pues bien, básicamente Hoyoverse entendió esto desde el día 1 de su juego y luego pudo aplicarlo correctamente, y por eso en el Power Creep y a día de hoy en Natlan concretamente, en la nación del Power Creep y donde están los carries más poderosos del juego, entre ellos han entrado 3 carries literalmente al top de mejores carries del juego. Casualmente muchos de estos pueden utilizar perfectamente un casco que no es de proporción crítica porque les sobra la proporción crítica, entre ellos Mabuika, Mualani, que funciona con su arma o el de Neuvillette perfectamente y hace más daño con casco de vida, Chasca, que no solo puede funcionar con casco de ataque porque le sobra la proporción por el set de obsidiana, sino que Chasca puede ir hasta triple ataque con Cali de ataque también, y seguramente en el futuro veamos más cosas similares. Esto se remonta a lo que he dicho en la intro. El set de Nómada del Invierno permitió a muchos jugadores capear la proporción crítica en muchos personajes, llevándonos a la sorpresa de que en algunos casos, y no sé si fue por azar,
por suerte del destino o por gente probando y testeando cosas, creo que fue seguramente por la tercera, que se dio mucha gente cuenta que Ayaka con casco de ataque, si capeabas proporción, hacía más daño. La cosa es que todavía en ese momento no se entendió dónde estaba el límite de que te sobre proporción crítica y entonces aparecieron las críticas. ¡A mí no me hace más daño con casco de ataque! ¡A mí sí! Ya, porque los ítems y los artefactos principalmente en Genshin Impact son malos. Y eso hace que si no te sobra la proporción crítica, no te sirve un casco que te dé el stat principal que multiplica el talento, el que aparece en los talentos. Qué casualidad, y os hablo de este ejemplo, que posteriormente el set principal de los carries de Fontaine sea una copia del Nómada del Invierno. Efectivamente, el Cazador Fantasmal, set que además todo el mundo fuerza a jugar en todos los personajes si llevas a Furina en el mismo equipo porque te resta vida, y continuamente hubo una oleada hace un año en Fontaine de gente sobreabusando del Cazador Fantasmal, que literalmente, repito, es una réplica del set de Nómada del Invierno. También nos trajo un montón de carries que también perfectamente pueden aprovechar ese casco de ataque. Principalmente Linnea, si tenéis el Aqua Simulacra para hacer que os sobre la proporción crítica, pero tampoco hace falta el Aqua Simulacra y con su arma Linnea puede utilizar perfectamente casco de ataque. Neuvillette, que es canon y core para todo el mundo si tiene su arma, llevarlo con casco de vida, o incluso el propio Grizzly, que con muy buenos substat puede utilizar perfectamente casco de ataque. Y no solo eso, sino que hay Jutaos perfectas, y por aquí enseño una de un mod de la comunidad que consiguió capear todos los baremos de Jutao, que lleva un casco de maestría y le da más daño el casco de maestría porque la juega con Cazador Fantasmal, Furina y el equipo donde todo el equipo pierde y gana vida, porque va Furina, Xianjun, Jutao que pierde vida un tick al iniciar la rotación, etc. Y tiene una Jutao que matemáticamente es perfecta, con casco de maestría, no con casco de, pero con Cazador Fantasmal. Pues bien, eso fue el inicio. La nación del Power Creep donde más carries tenemos a día de hoy, y Hoyoverse ya lo sabía por la fórmula de daño de Genshin, y además, si os fijáis, el set insignia de Natlan vuelve a ser una copia del Nómada del Invierno y del Cazador Fantasmal, pero incluso mejor todavía, es el Obsidiana. En vez de darte 15 de daño crío o 15 en ataques normales y cargados, te da 15 de daño infligido y ya se pasa todo por el forro, ya sabéis dónde, para que te dé mucho más daño a todo lo que hagas. Y luego la pasiva te da 40 de probabilidad, igual que el Nómada del Invierno, sin depender del permafrost, sino dependiendo de los puntos de noctambulismo. Qué casualidad, ¿no? Es exactamente igual. Y a la vez es la nación, como digo, donde más podemos conseguir este tema de los cascos y demás. Tranquilos, que vamos a hablar de cada personaje y vamos a hablar de Mabuika, porque sí puede utilizar un casco no de ataque, sino de maestría, pero depende de si tienes o no la C2 y de si tienes o no ciertos substat y ciertos mínimos o máximos. Ahora vamos a comentar dónde está este punto, por qué se entiende o explico en mis vídeos que el cap suele rondar los 250, pero puede ser más o puede ser menos dependiendo de los personajes, y efectivamente dónde está el punto de empezar a hacer más daño sin invertir en proporción crítica. El primer punto importante es el casco famoso este, que también se me olvidaba, pero para muchos main Itto, por ejemplo. Itto también es otro personaje que puede llevar con cornirrojo casco de defensa si lo juegas con Gorou C6, porque Gorou te da 40 de daño crítico geo, con lo que Gorou con cornirrojo o 75-80 de probabilidad y unos 200 de daño crítico con casco de defensa puede también capear la proporción con Gorou C6. Es decir, también existe el casco de defensa, para alguno que diga, Phil, pero se te está olvidando. El casco de defensa también existe, aparte el de maestría, el de ataque y el de vida. Pues bien, esto hay un punto muy importante a comentar, y es: mucha gente aún no entiende a la perfección lo que explicamos los creadores cuando comentamos el tema del casco. El casco, cuando hablamos de capeos de proporción, tenéis que calcular siempre si os está sumando un soporte C6 un daño crítico adicional. Por ejemplo, en el caso este de Itto con Gorou está sumando 40 daño crítico geo, creo que son 50. O en el caso, por ejemplo, de un Xiao, que también podría darse la situación con muy buenos artefactos, la Faruzan, que le está sumando daño crítico con la C6, e incluso Xianjun, que le suma probabilidad también a los descendentes. Y aparte hay que tener en cuenta pues multiplicadores externos, ya no solo de esto, sino del propio personaje. Si teniendo en cuenta todos los multiplicadores
Y además, ya teniendo equipado el casco concreto con substats de probabilidad o daño, tenéis ese capeo de proporción, entonces bien. El error que he visto es que mucha gente dice: ¡ah! Tengo 265 de daño crítico, me sobra, le pondré un casco de ataque. Y le ponen un casco de ataque con 20 de daño crítico, se quedan en 215, 220 de daño crítico, pierden 40 porque quitaron el casco que tiene 62 menos los 20 que tiene el casco, pues se quedan perdiendo 40. ¡Ah! Pues mira, tengo casco de ataque con 215 de daño crítico. ¡Ay! ¡No pega mi personaje! Y realmente el punto aquí a explicar es: tiene que estar capeada la proporción ya con el casco incluido. Esto es una aclaración para los que lo malentienden, porque he seguido viendo continuamente gente que lo entendió al revés y ya directamente le cambian el casco a quien toque y una vez ya cambias el casco te quedas descuadrado. No te quedes descuadrado, la proporción tiene que ser incluyendo el casco y que te quede el personaje cerca a 250. Ahora, este tema de los 250. La realidad es que no hay un número exacto en 250, pero el 250 de daño crítico es una media que comparten la mayoría de personajes que tienen la posibilidad de cambiar de casco, como por ejemplo, y expliqué durante todo el vídeo, Neuvillette, Mabuika, Mualani, Chasca, Ito, Ayaka o Ganyu, porque Ganyu también puede llevar casco de ataque si llevas Aqua Simulacra, y un largo etcétera, o Linnea con su arco o Aqua Simulacra, casco de ataque, y un largo etcétera de personajes. Es un número medio. Hay personajes que, según lo que puedas llegar a utilizar, cerca del 225, 230 ya empiezan a aprovechar más este casco, y otros personajes que incluso con 270, 280 o hasta 300 de daño crítico, por cómo funcionan su multiplicador y escalado de daño o los bufos del equipo que le complementan más stats, pueden llegar a hacer más daño, como por ejemplo Kinich. Kinich es un caso que si consigues las constelaciones que te dan 100% de daño crítico en los bolazos, llevar un casco de ataque te va a dar más daño en los ataques normales que no hacen tanto daño, pero el bolazo sigue haciendo más daño con casco de daño crítico extrañamente por los bufos del equipo y que no haces reacciones con eso y no aprovechas otros stats extra. Entonces, en el equipo de Kinich no hace reacciones, en un Aggravate o algo así sí, pero el Dendro en el equipo de Kinich hace daño base y punto, aunque hagas quemadura, la reacción extra no cuenta. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente no son 250, son casi entre 230 y te puedes ir a 300 si te da la gana y no vas a perder daño, digamos, llevan 300 de daño crítico, y muchos que tenéis 300 de daño crítico sentís que igual hacéis buen daño, solo que capaz no tenéis el caso concreto para testear la diferencia. ¿Dónde está el punto real de ese punto término intermedio de 250? Está en que si tienes de menos, es decir, si tienes entre 230 y 250, todo lo que estés teniendo de menos son substats de los artefactos, que son muy escasos y muy valiosos, y nadie tiene stat perfectos en los artefactos, que estás pudiendo utilizar e invertir en otro stat que beneficia al personaje concreto. En algunos puede ser recarga, porque muchos tenéis mucha proporción crítica y no tenéis recarga, y si no tenéis recarga no tenéis permaulti, y si no tenéis permaulti no tenéis rotación, entonces no sirve de nada ningún personaje, literalmente, menos Kuki Shinobu y alguno más que no utilizan la ulti. Y básicamente que te falte daño crítico hasta llegar puede ser beneficioso, incluso en este último caso en el que lo que te falte de daño crítico se pueda ir a este stat multiplicador base del talento. Ataque, vida o, por ejemplo, en el caso de Ito, defensa, que no es que multiplique el talento, sino que le da un bono extra en proporción a su defensa de ataque. Sin embargo, el contra que tiene tener 300 de daño crítico es que todo ese daño crítico que está sobrando lo tienes en el daño crítico, pero ya se está utilizando en ese daño crítico y te está quitando la oportunidad de que estuviesen más stats que te multiplicasen por más daño. Es decir, a diferencia de otros stats que pueden capear o en otros sitios donde puedes decir la recarga hasta aquí porque más de esto no hace falta porque tienes permaulti y literalmente te sobra. El daño crítico no es así, sí te está dando más daño, pero tienes que probar en muchos casos hasta dónde te está dando más daño, porque el término medio son 250, pero algunos personajes pueden llegar hasta 270 o más. Pero el punto está en que si te pasas de ahí, o incluso como dije antes, 235, 240, sin irte tampoco tan lejos, todo ese daño crítico que es súper complicado de conseguir en artefactos te está dando daño, pero te está dando menos daño que lo que te está dando, por ejemplo, en Neuvillette, la vida. Por eso Neuvillette se juega con casco de vida. O en el caso de Ayaka, lo que te está dando el ataque porcentual en vez de ese daño crítico que te sobra. Y podría estar haciendo más daño. Lo mismo para otros personajes. Ejemplo muy concreto de Mabuika, que es el personaje insignia, el cual puede llevar casco de ataque o hasta casco de maestría. Y los multiplicadores que puede adquirir son increíbles. Mabuika
Tiene set de obsidiana, tiene un arma que le da 11 de probabilidad a 35 de daño crítico y Mavuika escala con daño crítico al subir de nivel. Qué casualidad que Hoyoverse ya supiera esto y por mucha polémica que hubiese con los cascos por encima de la proporción, nos está dando personajes que matemáticamente tienen mucha facilidad en Natlan, siendo la nación del power creep y la nación de los mejores carries del juego. Nos está dando la facilidad de que capeen proporciones fácilmente a todos, para que pongamos el casco concreto para que consigamos más techos de daño. Pues bien, Mavuika tiene un escalado, o sea, un multiplicador de talento, que me habéis escuchado decir esto mucho, de ataque. Mavuika, al tirar la ulti, al igual que Raiden, tiene un bono en tus ataques normales, cargados y en tu ulti, en proporción a tu ataque total. Es decir, ella aprovecha el ataque el doble que todo el resto de personajes de Genshin Impact. Aparte, ella es el personaje con más ataque base del juego y tiene además, digamos, un potencial de tener el máximo ataque total que puede llegar a tener un personaje en todo Genshin Impact. Y hasta aquí, muy bien. La cosa es que ella, con la rotación correcta de hacer ulti, 3 cargados y en el tercer cargado cancelar la animación para que haga el corte bajándose de la moto y una vez bajes de la moto vuelvas a castear cargados dando vueltas otra vez 1, 2, 3 y cancelas. Si haces todo esto bien, que estará por aquí en pantalla de fondo porque lo hago en stream y lo enseño para que se vea bien la aplicación de crío de Citlali, puedes derretir 4 cargados y la ulti la vas a derretir, es decir, haces una gran cantidad de derretidos y además el derretido si lo hace el Piro es por 2. Es decir, es un daño abrumador que ningún otro personaje tiene la posibilidad de hacer. Pues bien, aquí obviamente aprovechas muy bien el ataque y aprovecharás muy bien el ataque si tienes proporción crítica capeada, pero en muchos casos, si no tienes nada de maestría, recordad que os expliqué que la maestría es un stat que cuanto menos maestría tienes, más daño te da en el sentido del primer tramo respecto a los posteriores. Lo explico facilito. El tramo de 0 a 100 de maestría te da más daño que el tramo de 100 a 200, y más que el de 200 a 300, y más que el de 300 a 400, y así sucesivamente. El de 900 a 1000 de maestría es el tramo que menos daño te va a dar de maestría, pero si no tienes nada de maestría, el primero o segundo tramo de 0 a 100 y de 100 a 200 te va a dar un daño abismal. Entonces, si no tienes nada de maestría, en algunos casos, como tienes Citlali Cazador de Dragones o Bennett con su ulti, tendrás tanto ataque que un casco de ataque te va a sumar pues 400, 500 más de ataque, pero el tramo de 0 a 100 o 100 a 200 de maestría te va a sumar mucho más daño que ese casco de ataque y se puede llevar un casco de maestría. Pero cuando consigues la C2 que te da 200 más de ataque base, y además la C2 te da nuevos multiplicadores a tu corte y a tu daño como DPS en proporción a tu ataque total, entonces es totalmente worth it hacerle y ponerle el casco de ataque, pero buscar algún substat de maestría. Y adicionalmente esto, si tenéis la C2 de Citlali, que ya la C2 le da 250 de maestría y agotas los primeros tramos más poderosos y a poco que tengas algunos substat de maestría por ahí, ya sacas 300 o hasta 400 de maestría, básicamente ya no quieres conseguir maestría, ni casco de maestría, ni reloj de maestría, ni nada. Pero a C0, y si llevas Cazador de Dragones y Bennett, Cazador de Dragones Citlali, como no estás todavía aprovechando la C2, es cierto que alguna vez puedes llevar ese casco de maestría o un casco de daño crítico, reloj de maestría o reloj de maestría, casco de ataque, si con ello incluido te sobra la proporción crítica. Y esto aplica a una cantidad de personajes increíble en Genshin Impact. El caso es que Neuvillette no hace reacciones, por eso siempre va con casco de vida. Y Chasca, por ejemplo, hace 80.000 reacciones, pero como hace 80.000 elementos, más que un casco de maestría para una reacción de cada no sé cuántos hits, quieres llevarla a triple ataque para que el cáliz haga con ese ataque un multiplicador a todos los hits de todos los elementos que hagas. Y el casco, si con el set de obsidiana y su arma o el aqua simulacra te sobra la proporción y llegas a este baremo, o entre 230 y no te pases de 250, hagas más daño con el casco de ataque. Esto es lo de los cascos. Esto es la famosa historia de los cascos. Los cascos, al final, es otra herramienta del juego para engancharos al gacha, a la ludopatía, al ticlín, 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 y a que estéis en el RNG infinito queriendo construir los personajes perfectos. ¿Hace falta? ¿Tenéis que mataros por ello? ¿O es totalmente obligatorio? No.
hay que entender al menos que no solo la fórmula de daño nos da este resultado en la mayoría de ocasiones, pero que a veces, según los substats que tengáis, puede cambiar mínimamente todo esto y que en alguna situación concreta tener 270 de daño crítico te esté dando más daño que cambiarlo por un casco de ataque si te quedas en 220 de daño crítico en el casco de ataque. Correcto. Que según cómo multipliquen muchísimos personajes o cuánto escalado tengan de ese stat base, habrá personajes que ya en 2.35 o así ya tengan su máximo pick de daño crítico y otros que puedan aprovechar hasta 280. Correcto. Que la media de todos los personajes que pueden llegar a sobrar proporción está cerca del 250. Correcto, está cerca del 250. Que muchos de vosotros habréis quemado artefactos buenísimos, cascos de ataque o cascos de cazador fantasmal de vida con proporción crítica y recarga de energía para New Billet, pero que a partir de ver este vídeo ya sabréis identificar todo esto y capaz mejoráis mucho la build de vuestros personajes si tenéis la oportunidad, también es así. Que para pasarse el abismo hace falta darle un botón y tener las cosas medio bien si entendéis un poco del juego, por supuesto. Y que si algún día Genshin Impact trae un modo de juego mucho más complicado como la Torre Infinita que vendrá en la siguiente actualización, pero que al final no es un modo permanente sino que es un evento temporal, aunque parece ser un pequeño testeo para un modo endgame en el futuro, ¿hará falta aprender un poquito más de estas cosas porque subirá un poco más la dificultad de Genshin en caso de que pongan un siguiente abismo más complicado que el actual? Sí, pero igualmente traerán más personajes también rotos poco a poco para que la gente tenga necesidad de sacarlos y al final, en vez de entender y aprender todo esto, que no solo sirve para los personajes rotos como Abuika y New Billet, sino principalmente sirve para aplicar a la mayoría de personajes de Genshin Impact y que podáis sacar el máximo potencial del personaje que más os guste, no os van a dar la facilidad de ¡tome! Señor jugador de monas chinas, meta usted tarjetón, saque este nuevo personaje que power creepará a New Billet y a Mabuika, que le va a dar a un botón y usted va a pasarse la sala con ese botón. Y si no puede, le saque usted constelaciones. Y más dinero, más darle un botón facilito, unga unga, número grande, jugador Genshin Player contento, aplaude. Así que esto es el casco de ataque, de vida, de defensa e incluso, como podéis comprobar, de maestría. Hay otros personajes que tratan de nivelar, como os podéis seguramente ahora mismo comprobar y pensar que ni de tienen posibilidad de ninguna forma a vida ni por haber de conseguir capear proporciones, como por ejemplo es Alhaitham incluido con su arma, que tiene prácticamente imposible llegar a tener un casco de maestría porque está muy fuerte. Y por eso escala con bono de daño dendro y no con daño crítico, pero el día de mañana, cuando quieran sacar un power creep de un carry dendro, harán un carry dendro que tenga escalados mixtos con maestría o puros como Alhaitham. Alhaitham tiene mixtos, pero sacarán un carry puro con escalados de maestría y que en vez de subir con bono daño dendro como Alhaitham, suba con daño crítico, como por ejemplo lo hace Kinich, y por eso Kinich tiene más potencial que el propio Alhaitham, y sacan un carry dendro que se reviente a todo lo anterior y ya está. Así que, poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad en suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Esto es todo el tema del casco, del famoso casco de ataque y a qué viene. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñi y chaito.